La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa con nosotros precisamente el señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Doctor Salvador, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Paredes. Buenas tardes a la audiencia de Notimundo Estelar. Gracias por su tiempo, señor Procurador. ¿A qué atribuye usted la decisión del bloque de UNES, concretamente, de llevarlo a juicio político? Dicho sea de paso, es una atribución que tiene la Asamblea de hacer control político y usted es sujeto de aquello también. Sí, cómo no. Mire, yo creo que es sintomático en este caso el hecho de que los únicos solicitantes de mi enjuiciamiento político sean los asambleístas de la bancada de UNES. No hay una sola firma de ningún otro asambleísta de ninguna otra bancada. Entonces eso me hace creer que la cosa viene direccionada solamente de esa bancada, es decir, solamente esa gente piensa que yo he incumplido mis funciones como Procurador General del Estado. Para mí el tema es sumamente claro, más allá del hecho de que en estos momentos la bancada de UNES está dedicada a desestabilizar el país ya de por sí en una alta inestabilidad política por la coyuntura política nacional y ahora incluso mundial. Más allá de ese hecho, es claro que a mí me han puesto el ojo básicamente por las funciones que sí he desempeñado en cumplimiento de las atribuciones que me da la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Concretamente, la acusación particular en el caso Sobornos, concretamente la presentación del proyecto de ley orgánica de repetición, y sin duda a eso le atribuyo y no veo por qué me llamarían a juicio por ninguna otra razón. Es decir, quieren cobrarse una vieja deuda que ellos sienten que yo tengo con ellos. Ahora, señor Procurador, el argumento de los legisladores de UNES es que usted, como abogado del Estado, no ha hecho lo suficiente para defender en las causas internacionales que tiene el país. Dicho sea de paso, son causas originadas precisamente en la administración del expresidente Correa. Sí, bueno, efectivamente se han referido al caso Perenco, a la forma como yo he defendido el caso Perenco. Recordemos que en relación al caso Perenco yo no he hecho más que lo que la Constitución y la ley me mandan a hacer, que es defender los intereses del Estado ecuatoriano. Ellos piensan que no lo he hecho porque ellos ven al caso Perenco desde una óptica completamente obtusa, que es la óptica de quienes quieren defender a quien tiene la culpa de que el Ecuador haya sido condenado en este caso. Y entonces dicen, no es culpa de Rafael Correa y los actos violatorios de las obligaciones internacionales del Ecuador lo que provocó la derrota. Es culpa del Procurador General del Estado que defendió mal. Pero resulta que en los otros dos casos idénticos, gemelos al caso Perenco, quien defendió fue el procurador del gobierno de Rafael Correa y también perdió. ¿A qué caso se refiere, señor Procurador? Me refiero a los otros dos casos gemelos al de Burlington. En realidad estaríamos hablando de casos trillizos, que son gemelos al caso Perenco, que son el caso Murphy, el caso Perenco, el caso Burlington. Entonces son Murphy, Burlington y Perenco. Los tres casos nacen de dos actos normativos tomados, el uno por el gobierno del doctor Alfredo Palacio, la ley 42, que cambiaba los términos de la ley de hidrocarburos, los términos de repartición de los excedentes petroleros cuando hubiese en esos contratos de participación un aumento de los precios de petróleo. El otro es el decreto 662, ese sí adoptado, como todo decreto ejecutivo, por el presidente de la República en el año 2007, y en ese año el presidente era Rafael Correa, y ese es que para aumenta Perenco. ese porcentaje hasta 99% en favor del Estado. El laudo Perenco, el laudo del caso Perenco, no soy yo el que lo dice, el laudo del caso Perenco dice
ese fue un acto violatorio de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano a la luz del Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Francia y Ecuador. Entonces, claro, no puede entenderse de otra manera que la bancada UNES vea que esto tienen esta derrota del Estado ecuatoriano en los tribunales internacionales, tiene que ser endilgada a alguien más que al verdadero responsable, que es el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora, vale recordar, señor procurador, que históricamente no le ha ido muy bien en los juicios internacionales al Ecuador. Hemos perdido arbitrajes por el mero hecho de no nombrar oportunamente a los árbitros del lado ecuatoriano. Y esas experiencias quizás se están recordando, pero vale decir, usted ha hecho todo lo que debe hacer como abogado del Estado para enfrentar esta demanda internacional. Absolutamente. Pero yo quiero comenzar aclarando, y esto lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque desde mucho antes de ser Procurador General del Estado, yo he sido profesor de Derecho Internacional y he seguido el tema de los arbitrajes de inversión, escrito incluso artículos al respecto, en donde se ha podido demostrar que los arbitrajes, concretamente en el CIADI, como es el caso de Perenco, han sido 50% favorables al Ecuador, 50% desfavorables. Quiere decir que el medio de solución de controversias de por sí no es malo. Lo que puede ser malo es la estrategia de defensa, o incluso lo que puede ser más malo aún es que el caso de antemano haya estado perdido. Si un Estado consistentemente viola sus obligaciones internacionales, es muy probable que pierda los casos arbitrales. En el caso Perenco, yo estoy absolutamente convencido y por ello absolutamente tranquilo de haber hecho todo lo que a mí me tocaba hacer en ese caso. Recordemos que ese caso se inicia en el año de 2009 y en el año de 2014, es decir, 4 años antes de que yo me haga cargo de la Procuraduría General del Estado, ya el Estado ecuatoriano estaba condenado. Ya se había resuelto en el tribunal arbitral del caso Perenco, ya se había resuelto que el Ecuador era responsable de esta violación a los tratados bilaterales para la protección de las inversiones y que por lo tanto tenía que indemnizar a la compañía Perenco. Lo que estaba pendiente era el laudo sobre el monto de esa indemnización. Y ese laudo sí sale a la luz un año después de que yo me haya hecho cargo de la Procuraduría General del Estado. Pero entre agosto de 2018, que yo me hago cargo de la Procuraduría, y octubre de 2019, cuando sale el laudo, el procedimiento ya estaba terminado, el calendario procesal ya se había agotado, no había nada más que hacer. Yo no podía hacer nada más. En el arbitraje internacional no es como en los procesos internos donde uno puede llenar de incidentes un juicio. No, allá las partes hacen exactamente lo que han acordado hacer y cuándo han acordado hacer con el tribunal arbitral. Después sí, el momento en que sale el laudo arbitral, yo impugno ese laudo arbitral en diciembre de 2019. Lo impugno ante un comité de anulación, lo impugno por la vía de la anulación ante un comité del propio CIADI. Esta resolución es la que sale en mayo último, y en esa resolución yo he logrado que se disminuya en $36 millones la indemnización de 370 y tantos millones de dólares que con la que se había condenado al Estado ecuatoriano en el mes de agosto de 2019. De modo que, haciendo lo que tenía que hacer, beneficié al Estado ecuatoriano, porque logré una reducción adicional del monto que al Estado ecuatoriano le tocaba pagar. De modo que el incumplimiento de mis funciones no existe sino en la imaginación febril del señor Ferdinand Álvarez y de los asambleístas de UNES que respaldan esa acusación. Ahora, ¿usted cree, señor procurador, que esta acusación o este llamado a juicio político intenta tapar la responsabilidad de decisiones perjudiciales que se tomaron en su momento en contra del país en este caso? Probablemente quieren hacer aparecer como que los verdaderos responsables no son los responsables y que el responsable soy yo. Las decisiones que se tomaron en su momento
y eso lo dijeron varios analistas del ala correísta, concretamente lo dijo el señor Diego Borja, la decisión de incumplir el contrato de participación y por lo tanto violar los tratados internacionales de protección de las inversiones, en mi caso Perenco, fue deliberada para que el Ecuador se hiciera cargo de la explotación de los campos petroleros que Perenco dejó una vez que se le cambiaron los términos y ellos abandonaron el campo. Ellos hablan, pues, el señor Borja habla de que se tuvo ganancias en favor del Estado ecuatoriano por encima de los 10,000 millones de dólares, y que comparado con eso los 400 millones que le toca pagar ahora son una bicoca. Pero es que no solamente es esa la consecuencia es que el Ecuador durante este tiempo ha demostrado, a través de esas acciones y con el laudo del caso Perenco, demuestra que ha incumplido sus obligaciones internacionales, y eso redunda nefastamente en el prestigio, en la reputación internacional del Estado ecuatoriano, en momentos en que precisamente poco tiempo después de esos actos ilícitos, digamos 10 años después, los precios del petróleo caen gravemente y el Estado ecuatoriano ya no tiene plata, y entonces es ahora que le toca pagar esta indemnización, y es ahora que quiere atraer las inversiones y le resulta difícil porque tiene un récord muy negativo en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Vale decir, señor procurador, que las bravuconadas del expresidente Correa le están costando mucho dinero a los ecuatorianos, pero ese dinero usted como procurador está en la obligación de repetir contra sus autores. Así es. Recordemos que en la legislación actual de repetición, y esto es un tema que yo he retomado casi literalmente en mi proyecto de ley orgánica de repetición, que está siendo conocido por la Asamblea y que esperamos que salga pronto, corresponde repetir contra los funcionarios públicos que dieron lugar a los incumplimientos que a su vez causaron que el Estado ecuatoriano sea condenado al pago de una indemnización. Pero esta repetición, es decir, este cobro forzoso a esos funcionarios, solamente puede hacerse el momento en que el Estado ecuatoriano haya completado el pago de dicha indemnización. Entonces, tan pronto como eso ocurra, corresponderá iniciar los procesos administrativos previos para determinar quiénes son los presuntos responsables y después los correspondientes juicios de repetición. Eso también es un tema que les preocupa enormemente a los señores de la bancada de UNES, obviamente, porque entre esos presuntos responsables podemos ya apuntar al líder de ese movimiento, sin ninguna duda. Claro, y el Estado ecuatoriano como tal ha adelantado ya algún tramo del pago total de 300 y pico de millones de dólares que debe hacer a la petrolera francesa Perenco. Este es un tema sobre el que no me puedo explayar, señor Paredes, porque están en curso las conversaciones con la compañía Perenco y esas conversaciones son absolutamente reservadas, son confidenciales. Lo único que le puedo decir es que estamos en conversaciones con la compañía Perenco con miras a llegar a un acuerdo que le permita al Estado ecuatoriano cumplir su obligación de una forma que no afecte sus flujos de caja y sus necesidades financieras inmediatas, que son mucho más apremiantes en la situación actual que las que puede tener la compañía Perenco. Debemos entender que son conversaciones en torno a una fórmula de pago, señor procurador. Algo de eso hay, pero no puedo explayarme en eso, señor Paredes, le ruego que me comprenda. De acuerdo, lo entendemos. Finalmente, señor procurador, si usted tiene estos argumentos que acaba de hacerlos públicos a través de esta entrevista, seguramente los va a repetir en el seno de la Asamblea si es que se materializa este llamado a juicio político en su contra. Los repetiré con mucho mayor detenimiento y detalle, los fundamentaré debidamente con pruebas documentales y espero poder convencer a la legislatura de que actúe en cumplimiento de mis funciones. Sin embargo, soy absolutamente consciente de que este no es un juicio sobre argumentos jurídicos.
Este es un juicio en donde a la final lo que cuenta es el número de votos que tenga cada una de las posiciones. Yo confío que con esta entrevista y otros productos comunicacionales, por llamarlos de alguna manera, yo pueda, sea cual sea el resultado del juicio político, si es que llega a darse, yo podré convencer a la opinión pública de que he actuado con apego a la ley, he cumplido mis funciones una por una, sin la menor desviación y sin otro norte que el interés del Estado ecuatoriano, que en definitiva es el interés de 17 millones de ecuatorianos. Y así tiene que ser, se tienen que defender los intereses del Estado ecuatoriano, por supuesto, de todos los ecuatorianos, pero cuando se toman decisiones erradas, poco a veces o nada se puede hacer legalmente. Queremos agradecer al doctor Íñigo Salvador, él es Procurador General del Estado. Muchas gracias por habernos atendido, doctor. Y gracias a usted, señor Paredes. Buenas noches a toda su audiencia. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.